Hermanos y hermanas, no olviden dejar un comentario, darle me gusta, compartir y seguir el canal. Gaff Smith era parte de la Guardia Imperial. Él era un guardia y eso hacía muy feliz a Gaff. A Gaff le gustaba ser un guardia porque así podía realizar la voluntad inmortal del dios emperador, y era una de las cosas favoritas de Gaff en todo el mundo. Hoy era el turno de Gaff de cargar con un gran saco de patatas del vagón de comida y pelarlas. A Gaff le gustaba pelar las patatas porque a Gaff también le gustaba comer las cáscaras de patatas. El comisario decía que Gaff era un buen ogrete porque Gaff siempre hacía lo que le mandaban. Esto hacía a Gaff muy feliz. El comisario no era como los demás comisarios porque no les gritaba ni les disparaba a los demás por asustarse por cosas como los espacios pequeños y la oscuridad. Esto era bueno porque a Gaff no le gustaban los espacios pequeños y a Gaff le asustaba la oscuridad, porque era en la oscuridad cuando llegaban las pesadillas. El comisario era amigo de Gaff. El comisario no era un ogrete como Gaff y era muy inteligente y podía leer y escribir. Gaff no podía hacer eso porque era muy difícil. Ni siquiera el sargento podía leer palabras muy largas. Pero el comisario decía que estaba bien porque Gaff era mejor que él matando orcos. Esto hacía muy feliz a Gaff, porque a Gaff le gustaba ser útil. ¿Quieres ayudarme a pelar patatas, Bob?, preguntó Gaff. Bob era uno de los amigos de Gaff. Venían de la misma tribu del planeta Barakak. Gaff extrañaba a su tribu. Cuando la guerra contra los orcos acabara, él podría volver a casa. O si pasaban más de 10 años. Habían pasado cerca de 2 años y ya casi habían ganado. El comisario decía que esto era gracias a que Gaff y sus amigos eran buenos peleadores y que hacían muy feliz al emperador matando a los sucios orcos. El nombre del comisario era Larrikin von Kelstein, pero les dijo a Gaff y a sus amigos que podían llamarlo Harry si querían, ya que eran todos amigos. Sí, por favor, dijo Bob. A Bob también le gustaba comer cáscaras de patatas. Para el desayuno había puré de patatas y guisantes molidos. A Gaff no le gustaban los guisantes molidos. Los guisantes debían comerse desde su cáscara y no molidos. Gaff solía cultivar guisantes para su tribu. Gaff extrañaba a su tribu. Pero también tenía buenos amigos aquí. Era bueno tener amigos, especialmente cuando tenía ganas de matar orcos. Gaff mataba orcos con un gran cañón láser. El comisario decía que era un regalo del emperador, así que Gaff lo mantenía limpio y brillante, y se preocupaba de no dejarlo olvidado en ninguna parte, pero a veces lo dejaba olvidado. Pero entonces venía el comisario y le decía dónde lo había dejado, y le decía a Gaff que no lo hiciera de nuevo. Pero Gaff siempre lo olvidaba de nuevo, a pesar de que no quería hacerlo. Esto hacía sentir a Gaff muy apenado. Bob también mataba orcos con un cañón láser, pero Bob no lo perdía tanto. A veces Gaff deseaba ser tan bueno y no perder las cosas como Bob. El comisario no tenía un gran y brillante cañón como él. Todo lo que llevaba Harry era un pequeño rifle láser, pero estaba bien, porque Harry era pequeño también. El comisario Harry era muy inteligente, porque había estado en todas partes y había hecho de todo. Una vez pisó una mina terrestre y una de sus piernas estaba hecha de metal, y hacía un ruido cuando pateaba una piedra. Gaff estaba feliz de que su pie no fuera de metal, porque sonaba muy frío. A Bob le gustaba tener competencias de pelar patatas con Gaff. Gaff siempre perdía, pero a Gaff no le importaba, porque Gaff estaba pelando patatas por el emperador. A Gaff le gustaba pelear, le gustaba ser mejor en eso. Cada vez que entrenaba con Bob, acababa noqueado en el piso, pero a Gaff no le importaba. Gaff sabía que Bob le ayudaba a volverse mejor, y volviéndose mejor, Gaff podría servir mejor al emperador, amado por todos. Gaff odiaba el pequeño tanque en el que los llevaban. Cada vez que era llamado a servir al emperador, tenía que subirse a ese pequeño y oscuro lugar. Pero estaba bien, porque Bob estaba ahí y guiaba a todos los demás ogretes con su canto. «El emperador es el mejor». Solo se sabía el coro, pero ayudaba a que este pequeño y oscuro espacio no diera tanto miedo.
Las luces parpadeantes siempre hacían feliz a Gaff. Esto significaba que iba a servir al emperador. Significaba que la puerta se abriría y tendría que disparar su arma. Gaff amaba su arma. Le gustaba cuando disparaba y el enemigo moría. Gaff apretaba el gatillo y gritaba al enemigo, haciendo que murieran en nombre del emperador, con su mejor amigo Bob a su lado. Apreciaba mucho a Bob. Bob era su mejor amigo. Gaff había peleado con toda clase de enemigos por el emperador. Sus favoritos eran los Pieles Verdes, porque parecía que les gustaba pelear tanto como a Gaff. Gaff sabía que debía ir por los más grandes, los que siempre estaban golpeando a los demás. Hacían una competencia para ver quién mataba al más grande primero. Bob casi siempre ganaba. Si matabas al más grande, los demás eran más fáciles de derrotar. Los bichos asustaban a Gaff. Hacía que su estómago se revolviera, especialmente cuando los golpeaba con el reverso de su arma en la cabeza y explotaban sobre él. Olían mal y sabían mal. No podías cocinar bichos. Ni siquiera los condimentos podían hacer que tuviera buen sabor. Los humanos que se volvían contra el emperador siempre hacían enojar mucho a Gaff. ¿Por qué habían dejado de amar al emperador? ¿Qué les había hecho al emperador, aparte de amarlos y protegerlos? A Gaff le gustaba matar malos humanos. Lo hacía sentir bien. El comisario Harry decía que estaba bien. Estar enojado contra los traidores estaba bien. Eso hacía feliz a Gaff. Cuando Harry le dijo esto a Gaff, Gaff lo abrazó tan fuerte que Harry tuvo que quedarse en el Hotel Medicae por una semana. La comida estuvo muy buena cuando Gaff lo visitó. Gaff solo se enfrentó a los Cabezas de Metal una vez, pero supo que nunca iba a querer hacerlo de nuevo. No importa qué tan fuerte los golpearas, solo se levantaban de nuevo. No era justo. Cualquier otro enemigo era lo suficientemente amable de morir cuando les mostrabas los malos que eran. Los Cabezas de Metal eran tramposos, volviendo a la vida así como así. Bob decía que Harry decía que su profesor Caín en la gran escuela les tenía miedo a los Cabezas de Metal. Gaff no le creía. Los comisarios no le tenían miedo a nada, y Caín era algo así como un supercomisario. Probablemente mataba a los Cabezas de Metal con rayos de sus ojos, o algo así. Gaff odiaba a los Eldars. Eran como unos insectos brillantes. Cuando casi los tenías entre tus manos, se escapaban entre tus dedos. Sus pequeñas flechas dolían también. Bob era el mejor combatiendo a los Eldars que Gaff. Bob los encerraba en una esquina y rompía sus cuerpos con sus propias manos. «Se rompen fácil cuando los esquineas», decía Bob, con sangre brillante cubriendo su uniforme. Eso hacía sonreír a Gaff. Extrañaba a Bob. Bob siempre hacía sonreír a Gaff. Gaff estuvo ahí el día que Harry murió. Un día Gaff y Bob y todos sus amigos salieron a caminar. Estaban caminando a través de un bosque. A Gaff le gustaba ese bosque porque olía como a casa. Harry estaba caminando atrás de ellos. Él siempre hacía esto para asegurarse de que ninguno de ellos se perdiera. Gaff una vez se perdió. Esto lo asustó mucho. Harry nunca se perdía. Él era muy inteligente. Pero entonces un orco disfrazado de un árbol le disparó. Gaff no vio cuando pasó. No pudo detenerlo. El sonido de Harry muriendo los alertó a todos. Ellos mataron a todos los orcos con las grandes armas que el emperador les había dado. Pero Harry estaba muerto. Llevaron a Harry al campamento para ver si el arreglador de carne lo podía arreglar. Lo intentó, pero Harry ya se había ido a la luz del emperador. Esto dejó triste a la tribu. A todos en la tribu le gustaba Harry. Harry era inteligente. Cavaron un hoyo en la tierra para que Harry durmiera. Bob era el sacerdote de la tribu, así que Bob dijo las últimas palabras en el lugar donde Harry dormía. Toda la tribu lloró. No lloraban por Harry, porque ahora Harry estaba con el emperador. Lloraban por ellos mismos, porque habían sido abandonados. Perder a Harry fue malo, pero perder a Bob entristeció a Gaff más que nunca. Bob era la razón por la que Gaff odiaba a los demonios tanto como él lo hacía. Él había combatido antes contra ellos y los encontraba muy extraños. Algunos eran fáciles, cargaban hacia adelante con grandes espadas o pequeñas dagas. Se quebraban muy fácil. Las delgadas eran como los Eldars, pero hacían que Gaff se sintiera extraño.
Mirarlas eran como mirar a una chica ogrete después de que Gaff entendió para qué servían. Pero se quebraban más fácil que los de piel roja o los podridos, una vez que podías hacer que dejaran de bailar. La última clase de demonios eran los que se habían llevado a Bob. Gaff los odiaba más que a todos. Odiaba cómo se reían de él. Los sorprendieron después de que Bob y Gaff llevaran a su nuevo comisario. Gaff nunca recordaba su nombre. A un templo del emperador. Gaff tuvo dolor de cabeza todo el camino. Habían hecho que este lugar fuera malo. Habían roto las estatuas del emperador y habían dibujado una extraña llama por todas partes. Fue ahí donde los demonios atacaron. Quemaron al comisario antes de que nadie del grupo de Gaff pudiera reaccionar. Eran rosados y se veían como si el agua le hubiera crecido caras. Mirar a esas caras hacía que Gaff le sangrara la nariz. Gaff nunca olvidaría esas caras. Bob cargó hacia donde habían más de esas criaturas, como siempre hacía. Bob siempre fue así, cargando hacia adelante por el emperador, matando a sus enemigos. Bob siempre fue bueno en eso. Bob era un buen amigo. Los demonios de agua rosados eran rápidos, muy rápidos. Saltaron hacia atrás y quemaron a Bob hasta que su carne quedó negra, pero Bob no murió como el comisario. A veces Gaff se siente mal de no poder recordar el nombre del comisario. Esperaba que alguien pudiera recordar el nombre del comisario. Bob capturó a uno de los demonios de agua con sus manos y lo partió a la mitad. Era rosado antes y había estado riéndose todo el tiempo. Ahora ambas partes eran azules y ya no estaban riendo. Los otros demonios atacaron a Bob mordiéndolo. Los demás de la tribu habían empezado a matar a los otros demonios de agua, pero llegaron muy tarde. Las últimas palabras de Bob siempre hacen que Gaff se sienta triste. Voy a extrañar las cáscaras de patatas. Gaff vio a Bob caer. Gaff gritó. Gaff golpeó a los demonios rosados hasta que sus restos desaparecieron y solo golpeaba el suelo del templo. Siguió haciendo esto hasta que se dio cuenta de que sus manos estaban sangrando. Siguió haciendo esto hasta que se dio cuenta de que estaba llorando. Siguió llorando hasta que el general los encontró. Gaff todavía extraña a Bob. Bob era un buen amigo. Gaff nunca había querido matar a uno de sus amigos. El general era un amigo, pero quiso matar al general una vez. Él quiso matar al general cuando dijo que el cuerpo de Bob debía ser quemado. La tribu tenía sus tradiciones. Bob debía ser honrado y enterrado, como todos. Son buenos amigos. Pero el general dijo que el cuerpo de Bob estaba enfermo, que si no lo quemaban, los demonios podrían volver. Quemaron el cuerpo de Bob justo ahí, en ese templo, pero no antes de que Gaff reuniera a su tribu y le diera un corto pero adecuado funeral. Gaff fue el mejor amigo de Bob. Los demás de la tribu dejaron que él diera las últimas palabras. Bob fue un buen amigo. Bob gustaba pelear. Bob gustaba las cáscaras de patata. Fue un buen soldado del emperador. Ahora está con el emperador. Entonces, uno de los amigos del general quemó el cuerpo de Bob justo ahí, en el templo del emperador. Ahora cada vez que Gaff pela patatas, piensa en Bob. No duele tanto ahora. Ahora Gaff sonríe y recuerda el buen amigo que Bob era. Bob siempre hacía sonreír a Gaff, incluso muerto. Bob hacía sonreír a Gaff. Gaff no volvió a comer cáscaras de patatas, porque ya no sabían bien. Gaff recuerda el día cuando encontró al hombre malo que trajo a los demonios rosas al mundo. Gaff nunca olvidará ese día. Fue una semana después de que Bob fuera quemado en ese templo. Bob fue un buen amigo. El hombre malo había hecho que todo el planeta dejara de amar al emperador. Él había sido uno de los marines espaciales que dejaron de amar al emperador. Él tenía una armadura azul y dorada con un alto casco y hacía que la cabeza de Gaff doliera cada vez que hablaba. Gaff sentía más odio por ese hombre que nada de lo que hubiera sentido antes, excepto por lo mucho que le agradaba a Bob. El hombre malo había tomado uno de los templos más grandes del planeta. Él estaba matando personas para crear más demonios rosados. Gaff quería detenerlo. Gaff quería hacer que el hombre malo pagara por matar a Bob.
Bob había sido un buen amigo. Gaff haría que el hombre malo pagara. Muchos de los amigos humanos de Gaff murieron para llegar al hombre malo. El hombre malo también había traído a sus amigos con él. Sus amigos mataron a muchos de los amigos de Gaff. Eso solo hizo que Gaff odiara más al hombre malo. Sus amigos guardianes imperiales lentamente se acercaron al templo. A Gaff ya no le asustaba el pequeño tanque donde se transportaba. Estaba enojado. Gaff haría que el hombre malo pagara. Gaff recordaría siempre el día en que caminó entre los pequeños hechiceros. Los hombres malos en armaduras azul y dorado eran difíciles de matar y usaban herejía y magia. Eso hizo que Gaff los odiara. Gaff escuchaba susurros en su cabeza. Le decían que podría tener todo lo que quisiera, pero no tenían nada que él quisiera. Le habían quitado un amigo a Gaff. Gaff rugió y los hombres malos murieron cuando les disparó. Ya no podrían susurrarle. Su mente estaba llena con la luz del emperador. Aún así, eran difíciles de matar y seguían levantándose. Pero el emperador había enviado a sus hijos a ayudarlo. El emperador tenía muchos hijos y todos eran muy fuertes. Todos los hijos del emperador eran como semidioses. Gaff y su tribu habían peleado antes a su lado. Eran muy peludos y tenían dientes iguales a los de Gaff. Tenían una armadura igual a la de los hombres malos, pero la suya era de un color gris azulado. Gaff deseó tener una armadura como esa. Cuando la guerra acabó, los semidioses de armadura gris llevaron regalos a la tribu. Dijeron que el emperador los aprecia mucho. Después cantaron canciones por los muertos. El tanque de Gaff había explotado y muchos de sus amigos estaban muertos. Eran buenos amigos, pero no tan buenos como Bob. Bob era el mejor amigo de Gaff. Gaff haría que el hombre malo pagara. Estúpido subhumano. Difícilmente podría ser considerado una criatura consciente. El hombre malo usaba palabras complicadas. Su voz hacía que la cabeza de Gaff doliera. Sus ojos sangraban, pero siguió corriendo hacia él. Hombre malo. El hombre malo era tan grande como Gaff. Estaba parado al final de un largo tramo de escaleras, justo en la entrada del templo. Mató a los amigos humanos de Gaff con relámpagos que salían de sus manos y se reía. Gaff odiaba cuando el hombre malo se reía. Quería hacer que el hombre malo se callara para siempre. El hombre malo golpeó a Gaff con sus relámpagos. Dolían mucho. Gaff casi deja de correr por las escaleras, pero entonces recordó a Bob. Bob no hubiera dejado de correr. Bob hubiera seguido. Gaff quería ser como Bob. Gaff haría que el hombre malo pagara. La evolución te ha dejado atrás, escoria. Es una pena que seas tan poco inteligente como para entender lo iluso que eres. El hombre malo no dejaba de hablar. Gaff lanzó sus puños contra él, pero el hombre malo era rápido. Más rápido de lo que Gaff pensaría que sería. Gaff estaba cansándose de intentar golpearlo. El hombre malo lo golpeó con su gran báculo. Gaff salió volando y chocó contra una estatua del emperador, destruyéndola. Se sintió muy mal. Quiso disculparse con el emperador por romper su estatua, pero había perdido el aliento. Su cuerpo entero dolía. Nunca había dolido tanto en toda su vida. El hombre malo estaba de rodillas a su lado. Lo tomó del cuello y comenzó a apretar. Siento pena de ti, pobre criatura. Por eso tendrás la suerte de una muerte rápida. Gaff se levantó de repente y golpeó con su cabeza el casco del hombre malo. ¡Tú mataste a Bob!, gritó. Tomó al hombre malo del cuello y lo levantó, golpeándolo con su otra mano en el estómago. ¡Tú mataste a Bob! El hombre malo le disparó sus relámpagos, pero Gaff apenas lo sintió. Estaba enojado. Bob era un buen amigo, y los demonios del hombre malo lo habían matado. Gaff haría que el hombre malo pagara. El hombre malo pateó y golpeó a Gaff, pero Gaff no lo soltó. Sus brazos le dolían por mantener al hombre malo en lo alto. ¡Tú mataste a Bob! Gaff tiró al hombre malo al piso sobre su estómago y saltó encima de él.
Tomó el extraño casco y golpeó su cabeza contra el concreto, una y otra vez. ¡Tú mataste a Bob! Golpeó, ¡Tú mataste a Bob! golpeó, ¡Tú mataste a Bob! golpeó. Gaff estaba llorando. Bob había sido un buen amigo. ¡Tú mataste a Bob! Golpeaba. El hombre malo ya no se movía. ¡Tú mataste a Bob! Golpeó. El casco del hombre malo dejaba caer un extraño polvo. ¡Tú mataste a Bob! Golpeó, golpeó, golpeó y siguió golpeando. Todavía estaba golpeando la armadura vacía contra el suelo cuando los hijos del emperador en armadura gris llegaron. Su piel estaba quemada y ennegrecida. Sus ojos estaban llenos de sangre y lágrimas, y sus manos estaban rotas. Pero hizo que el hombre malo pagara.